Buenas noches, mi nombre es José Ricardo Vides y en esta ocasión estaré explicando la construcción de una aplicación de monitoreo de transacciones en tiempo real para un exchange de criptomonedas con integración en Power BI. Para ello se requieren los siguientes scripts. Un archivo JavaScript llamado Server WebSocket, el cual configura un servidor WebSocket que transmite continuamente datos ficticios sobre transacciones de criptomonedas a cualquier cliente conectado, permitiendo simular un flujo de transacciones en tiempo real. Luego tenemos otro archivo también JavaScript llamado PubSubConnection, el cual configura un cliente WebSocket que se conecta a un servidor WebSocket, recibe datos simulados y luego publica esos datos en un topic de PubSub para su posterior procesamiento. También tenemos un archivo Python llamado main, el cual configura un pipeline de Apache Beam para procesar datos en tiempo real desde PubSub y almacenarlos en una tabla de BigQuery, utilizando Dataflow como runner. Y finalmente, tenemos un archivo Markdown llamado README Dataflow, el cual provee la configuración y ejecución de una solución completa de monitoreo de transacciones de criptomonedas, integrando diferentes servicios de GCP, que lo veremos más adelante. Ahora hablaré un poco sobre en qué consiste cada script. Comenzando por Server WebSocket, este script crea un servidor utilizando JavaScript en un entorno de Node.js y básicamente lo que desarrolla es un servidor que simula la transmisión de datos de transacciones de criptomonedas en tiempo real, enviando de esta forma información aleatoria sobre operaciones de compra y venta a los clientes conectados cada segundo. El código se puede descomponer en tres partes principales que serían: la primera, la configuración del servidor HTTP y WebSocket. Aquí se comienza importando el módulo WebSocket Server con protocolo HTTP, es esto que vemos aquí, y de esta manera se crea el servidor HTTP para el módulo WebSocket y así manejar conexiones WebSocket. Luego pues se crea un servidor HTTP con el puerto 8080, aunque solo para asegurarnos de que este servidor HTTP esté funcionando, se mostrará un mensaje con el error 404, que es esta parte que vimos aquí, para cualquier solicitud. Cuando iniciemos el servidor HTTP en el puerto 8080, se mostrará un mensaje en la consola que diga servidor iniciado en el puerto 8080. Es esto que está acá, para asegurarnos que esté funcionando correctamente. Finalmente, el servidor WebSocket se configura para utilizar el servidor HTTP previamente creado y se inicializa. Es este código de acá. La segunda parte del código es la generación de datos simulados. Aquí se definen listas de criptomonedas, que son estas que vemos aquí, los tipos de transacciones, si son compra o venta, los usuarios, que son estos que están acá, las coordenadas geográficas, aquí, y también tenemos lo que son los volúmenes de transacción. También se establecen precios iniciales para las criptomonedas que luego se van a ajustar aleatoriamente. Estos son los precios iniciales. Ahora viene la tercera parte, que es el manejo de conexiones con WebSocket. Acá, cuando un cliente se conecta al servidor WebSocket, se acepta la conexión, que es esto que vemos acá. Luego se inicia un intervalo que cada segundo genera y envía datos de transacciones simuladas al cliente conectado. Estos datos prácticamente son la criptomoneda involucrada, los tipos de transacción, o sea, compra o venta, los usuarios que realizan la transacción, las coordenadas y el volumen de transacción. Lo que se hace es que se generan estos datos de forma aleatoria usando una función llamada getRandomElement, es esta que está aquí, la cual se describe aquí abajo. Esta función la podemos encontrar acá al final. Luego de esto, se ajusta el precio aleatoriamente de la criptomoneda en esta sección de acá y se genera el tiempo de la transacción, que es una fecha aleatoria dentro de los últimos 100 días. Es esta parte que está aquí. Ahora pasaremos a hablar de PubSubConnection. Acá en PubSubConnection se puede resumir el código en la fase de, primero, la importación de módulos. Aquí pues se importan los módulos WS y Google Cloud PubSub, que es esto que está acá, para PubSub.
Después de eso se crean lo que son las instancias para PubSub para interactuar con los servicios de GCP. Luego, en la tercera parte, se obtiene el nombre del topic de PubSub desde la variable de entorno, que es esta que está acá, la variable de entorno. Posteriormente, se define la URL del servidor WebSocket al que se estará conectando el cliente, que en este caso es esta que está acá. Posteriormente a esto, se crea una instancia del cliente WebSocket que se conectará a la URL definida. Es esto, acá, esta parte. Después de esto, procedemos a lo que es el manejo de eventos del cliente en WebSocket. Aquí pues se maneja una conexión abierta, lo cual al abrirse la conexión con el servidor WebSocket, se imprime un mensaje de confirmación en la consola. Acá. También se maneja un mensaje de recibido, el cual al recibir un mensaje del servidor WebSocket, se pasea el mensaje en JSON. Es esta parte de aquí. Este mensaje paseado se convierte en un buffer de datos y se publica en el topic de PubSub. Luego se imprime en la consola el ID del mensaje publicado o un error si ocurre, que es este error que está acá. En resumen, bueno, aquí también cabe mencionar algo más. Si llega a ocurrir un error en la conexión del servidor WebSocket, se imprime un mensaje de error en la consola, que es este error que está aquí. Error en la consola con el servidor WebSocket. Y pues en resumen, este archivo pues configura lo que es el cliente WebSocket que se conecta a un servidor WebSocket, recibe datos simulados y luego publica esos datos en un topic de PubSub para su posterior procesamiento. Ahora pasaremos a hablar de lo que es el archivo Python main. En este código de main escrito en Python podemos seccionarlo de la siguiente forma. La primera parte es la importación de módulos. Aquí ocupamos Apache Beam, que es el módulo principal de Apache Beam. También ocupamos lo que es Pipeline Options, que lo que me da son las opciones para configurar el pipeline. También tenemos Write to BigQuery, que lo que me permite es escribir en BigQuery. También tenemos Read from PubSub, que esta función lo que me permite es leer en PubSub. Y finalmente tenemos la librería OS, que lo que hace es interactuar con las variables de entorno. Posteriormente, se realizan varias configuraciones con la ayuda de variables de entorno, que es esta parte que está acá. Son todas estas variables que, como podemos ver, estamos ocupando la librería OS que mencionamos anteriormente. Después de esto, se ocupa en TableSpec, se especifica la ubicación completa de la tabla en BigQuery, que como bien sabemos, se debe anteponer el nombre del proyecto más el nombre del dataset. También se definen los nombres de los campos de la tabla y el tipo de datos de cada columna, que es esta parte que vemos aquí. Luego de esto, se configuran las opciones del pipeline de Apache Beam usando Pipeline Options. Es esta parte de aquí. En esta configuración tenemos lo que es Runner. Aquí estamos diciendo de que se está especificando Dataflow como el Runner. El Project ID, en esta parte de acá. El temp location, que ocupa la ubicación del bucket temporal. Staging location, ocupa la ubicación del bucket staging. La región, es la región que vamos a ocupar en GCP. Y streaming, estamos indicando que el pipeline va a ser de tipo streaming, es decir, de datos en tiempo real. Después de esta parte, creamos lo que es la función de run. Aquí se define y se ejecuta el pipeline, donde crearemos un contexto del pipeline con las opciones especificadas. Empezando por la opción Read from PubSub, el cual lee los mensajes desde el topic de PubSub. También ocupamos parse.json, que lo que hace es que parsea los mensajes desde formato JSON. Y finalmente ocupamos Write to BigQuery, lo cual escribe los mensajes parseados en la tabla de BigQuery. Finalmente, llegamos a la ejecución del pipeline en esta parte, en donde si el archivo se ejecuta directamente, es decir, si if name es igual a main, se llena a la función run para iniciar el pipeline. Es decir, aquí donde corremos el pipeline. Esto sería con esta parte y ahora vamos con este último código que es el de read data flow,
está en Markdown y lo vamos a explicar a continuación. En esta última sección de README Data Flow, podemos encontrar el código que me permite preparar y desplegar toda la aplicación de monitoreo de criptomonedas. Antes que nada, debemos tener la Cloud Shell de GCP activa. Eso pues lo podemos verificar en esta parte. Hacemos clic en este botón, en este cuadrito, y me va a desplegar lo que es el Cloud Shell. Ahora vamos a empezar definiendo las variables de entorno con el comando export, que son estas que vemos acá. La primera variable de entorno es el nombre del proyecto y ese lo podemos obtener directamente en esta parte, que es este que está acá. Es el mismo ID del proyecto, el cual es único a nivel global. Después de eso nos pide el nombre del bucket de GCP que va a estar en Cloud Storage. Y aquí cabe mencionar de que el nombre del bucket también debe de ser único. Y pues para eso se recomienda ocupar el nombre del proyecto y a eso concatenarle el nombre que se desea poner. En este caso el nombre del proyecto es este. Y a eso se le concatena, en este caso este nombre de Crypto Exchange Project. Después de esto, confirmamos las otras variables de entorno, como es la región, la zona, el nombre del dataset y de la tabla que van a estar en BigQuery, que son estos dos, el nombre del tópico para PubSub y el nombre de la cuenta de servicio. Después de esto, procedemos a crear una instancia de una máquina virtual con el siguiente comando. Es este que está acá. El nombre de la instancia se llama PubSub y eso lo podemos verificar en esta parte. Es este que está aquí. Si hacemos clic, nos va a desplegar más información acerca de la máquina virtual. Aquí podemos ver el estatus que ya está corriendo. Esta es una máquina de propósito general. Es una máquina E2 Medium. Y estas máquinas se consideran versátiles. Se pueden utilizar para una amplia gama de cargas de trabajo, como por ejemplo un servidor de web, servidor de base de datos, un servidor de juegos, etc. Aquí podemos ver información adicional de la máquina virtual. Y bueno, posteriormente, después de esta parte, procedemos a crear el tópico de PubSub para transmitir los datos. Para eso utilizamos el siguiente comando. Si se fijan, aquí estamos haciendo ya uso de todas las variables de entorno que creamos anteriormente. En este caso, estamos diciendo que vamos a crear un tópico y que ocupando la variable de entorno, y esta me dice que el nombre del tópico es WebSocket PubSub Dataflow. Esto de igual manera lo podemos validar en esta parte. Acá. Aquí está el nombre que acabamos de ver. Este es el tópico que acabamos de crear. Bueno, ya estaba creado y es prácticamente esto. Posteriormente a esta parte, procedemos a habilitar la API de Dataflow para procesar los datos. Y para eso ocupamos este comando que está aquí. Esto de igual manera lo podemos validar en GCP. Y para eso, pues, ocupemos esta parte que está acá, el Dataflow de API. Y como podemos ver aquí dice Enable, es decir, ya está activo. Después de esto, procedemos a crear el dataset de BigQuery y para eso ocupamos el siguiente comando, bqmk y el nombre del dataset que ya está guardado previamente en la variable entorno, el cual se llama WebSocket Dataflow. Esto de igual forma lo podemos validar y como podemos ver aquí, ya estamos aquí en BigQuery y es el nombre que acabamos de ver, WebSocket Dataflow. Con esto pues creamos nuestro dataset. Ahora, después de esto, procedemos a crear una cuenta de servicio que va a tener los permisos necesarios para acceder a los recursos de GCP. Para eso ocupamos este comando. Pero esta cuenta de servicio necesitamos especificarle los permisos que va a tener. Y para otorgar los permisos, bueno, prácticamente esos permisos se le van a otorgar a PubSub, a BigQuery, Cloud Storage y Dataflow. Y para eso ocupamos los siguientes comandos, que son estos que están acá. Con eso podemos ir asignando los roles, que son estos que están aquí, PubSub Subscriber,
publisher, data editor, admin, developer, service account active. Entonces todos estos permisos también los podemos validar en la IAM de GCP. Es este Dataflow BQ. Y aquí podemos ver todos los permisos que tiene, que son prácticamente lo que estamos definiendo en esta parte de acá. La siguiente parte consiste en la creación de una llave de servicio para una cuenta de servicio que vamos a utilizar más adelante. Para eso pues ocupamos este comando que está aquí. Y luego vamos a crear el bucket en Cloud Storage. El bucket que de igual manera ya lo habíamos definido con nuestra variable de entorno. Y que es este que está acá. Este es el nombre de nuestro bucket. Y de igual manera lo podemos validar en esta parte. En esta parte de acá. Aquí estamos en Cloud Storage, los buckets, y el nombre del bucket es este que tenemos aquí. Si recuerdan, es el nombre del proyecto concatenado a este nombre de Crypto Exchange Project. Ahora, ya que ya tenemos definido el nombre de nuestro bucket, vamos a copiar los archivos necesarios para la aplicación del bucket que recién acabamos de crear. Para eso vamos a ocupar estos comandos. Y bueno, esta parte es prácticamente con lo que estamos trabajando en el Cloud Show. Y ahora vamos a trabajar con una nueva herramienta que es el SSH. Antes que nada, vamos a acceder al SSH. Esto lo podemos acceder por medio de nuestra máquina virtual, instancia de nuestra máquina virtual. Y está en esta parte de aquí. Hacemos clic. Bueno, de hecho ya lo tenía abierto. Entonces eso me va a dar error. Si no, vamos a cerrarlo en esta parte. Y este sería nuestro SSH para continuar trabajando. Entonces, ahora que hemos entrado en nuestra SSH en la máquina virtual, vamos a proceder a configurar la máquina virtual y nuevamente vamos a ocupar las variables de entorno, que son todas estas que vemos acá. Necesitamos la ruta de gcloud. ¿Cómo tenemos esta ruta? Ocupamos el comando pwd. Aquí está el pwd y aquí me arroja lo que es esta ruta. Es la que vamos a ocupar en esta parte de acá. Algo también que vale la pena mencionar es que podemos ocupar el comando ls para ver los archivos que ya están guardados, almacenados, que son todos estos. Este readme Cloud Shell ya lo trae por default y como pueden ver aquí están todos los archivos que ya habíamos copiado con los que estamos trabajando. Ahora, después de esto, vamos a copiar los archivos que ya tenemos en nuestro Cloud Storage. Los vamos a copiar a la máquina virtual. Y para eso vamos a ocupar el comando gsutil cp. cp viene de copy. Y vamos a copiar todos estos archivos que teníamos en nuestro bucket a la máquina virtual. Y así es lo que estamos haciendo en esta parte. Después de esto, vale la pena mencionar de que para permitir la ejecución de estos archivos copiados, es necesario modificar los permisos. Para eso utilizaremos el comando de chmod, que es este que está aquí, seguido del modo de permiso. En este caso, el modo de permiso es 755, que permite lo que es lectura, escritura y ejecución para el propietario y el grupo, y solo lectura para otros. Y después de esto va el nombre del archivo, al cual se le van a asignar esos permisos, que sería, en este caso, el server WebSocket, PubSub Connection, Create y Main. Son todos estos archivos a los que se les va a cambiar los permisos. Y después de esto, instalamos lo que son las dependencias necesarias para el proyecto, incluyendo Node.js y de diversos paquetes de Node como Express, WebSocket, WS, Moment y PM2. Para eso vamos a utilizar los comandos de sudo
apt-get y sudo nmp install, que son esos que están acá. Después de ejecutar todos estos comandos, finalmente podemos inicializar lo que es el servidor y la conexión con PubSub. Para eso vamos a ocupar el comando pm2 start seguido del nombre del archivo de JavaScript correspondiente. En este caso, vamos a ocupar el comando pm2 start seguido del nombre de server WebSocket. Con esto podemos inicializar el servidor. Una vez que abrimos el SSH, cabe mencionar que siempre es necesario volver a crear las variables de entorno. Entonces vamos a volver a ejecutar las variables de entorno y vamos a hacer prácticamente todo este procedimiento. Volvemos a copiar los archivos en Cloud Storage a la máquina virtual y hoy sí, vamos a cambiar los permisos. Y ahí sí vamos a poder iniciar el servidor de WebSocket. Desde que ya está corriendo, vamos a ver el estatus. Y aquí podemos ver que está corriendo. Tanto el WebSocket como el PubSub Connection ya están corriendo. Después de esto, ejecutamos el archivo python.main para hacer toda la ejecución de Dataflow. Y ahora que tanto el servidor de PubSub como el server WebSocket están funcionando, ya se debería de estar generando lo que son archivos transacciones en tiempo real para el exchange de criptomonedas. Y eso lo podemos validar en esta parte. Nos vamos a BigQuery y hacemos un conteo del número de registros. En este momento hay 75.865. Si esperamos un momento y volvemos a ejecutar, 75.889. Como ven, el número va a cambiar. Cada vez se van capturando más registros que están siendo guardados en BigQuery. Ahora, la última parte del proyecto, que es lo que pide que esto esté sincronizado con una herramienta de BI. En este caso, pues he optado por ocupar Power BI. Bueno, antes que nada, esta es la parte del job en Dataflow. Como podemos ver, aquí está, es de tipo streaming y está en status run. Es prácticamente el flujo de lo que se hace con Dataflow. Se lee desde PubSub, se hace el paseo del JSON y se escribe en BigQuery. Si ustedes ven, esto ya está funcionando y ya está almacenando la información acá. Entonces, ahora vamos a la última parte, que es la integración de Power BI. Para esto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ocupar lo que es una query personalizada para poder contestar a las preguntas que se hacen acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pero nos vamos a Get Data. Aquí seleccionamos More. Con esto lo primero que vamos a hacer es la conexión con BigQuery. Y seleccionamos Google BigQuery. Acá colocamos el nombre del proyecto, que como bien sabemos,
lo obtenemos de esta parte. Este es el nombre del proyecto. Aquí ya no lo vamos a hacer porque ya está hecha la conexión, pero se coloca y luego nos va a quedar algo como esto. Esto que está acá. Aquí ya tenemos la conexión. Si se fijan en el source, es exactamente lo mismo. Lo que acabamos de ver, aquí está el nombre del proyecto. Y lo que es importante es que ocupamos una query para poder tener los datos de la medida con los cuales nosotros vamos a contestar estas preguntas. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste esta query. Nos vamos a BigQuery. Ejecutamos. Y si comparamos con la query original, con la data que se genera originalmente, si nos vamos a Preview, podemos ver aquí ciertas diferencias. Entonces, si vemos la tabla original versus la query que estamos creando, tenemos el tipo, usuario y tenemos coordenadas. Aquí en este caso las coordenadas vienen en tipo texto, entonces no me funciona para poder, digamos, hacer este mapa que está acá. Necesito la latitud y la longitud, no las coordenadas. Entonces, vamos a cerrar esto de aquí. Entonces, para eso necesito la latitud y la longitud que la obtengo de las coordenadas. Para eso, ocupamos este script de SQL, hacemos el split, o sea, la separación con el offset, y acá estamos convirtiendo a int, bueno, en este caso float, como numérico para que esto pues me lo pueda leer en el formato que necesita Power BI. Entonces aquí tenemos la latitud y la longitud, eso no lo tenemos originalmente. También tenemos el volumen, tenemos el precio, eso está originalmente acá. Pero algo aquí bastante importante es que hay preguntas que me hacen mención al volumen de venta y al volumen de compra. Eso pues no está aquí directamente, sino que tenemos que hacer un workaround para poder, digamos, ver cuál volumen es de venta y cuál de compra. Entonces, para facilitar esto y que sea más user-friendly, lo que se hace es que se crean columnas, en este caso ocupando un select case. En este caso tenemos el volumen de venta, es este que está acá, hacemos un case, cuando el tipo sea igual a venta, o sea, tipo sea igual a venta, entonces hacemos un casteo, entonces convertimos a integer el volumen, y si no de lo contrario colocamos 0, y ese es el volumen de venta. También tenemos el total de venta, que es exactamente lo mismo que el volumen de venta, pero multiplicado por el precio. Entonces, ese es el total venta. Son las columnas que estamos viendo acá. Volumen de venta, total venta. También tenemos volumen compra y total compra. Es prácticamente la misma lógica. Cuando el tipo sea venta, pues tomamos el valor de volumen convertido a integer, y si no, pues le colocamos 0. Y el total compra es lo mismo, multiplicado por el precio. Y así es como tenemos estas columnas que no estaban originalmente en la tabla. También algo súper importante es calcular la fecha en formato fecha, porque como podemos ver acá, el tiempo de transacción, esto no está en formato fecha. Esto lo podemos validar aquí en el esquema, donde podemos ver que el tiempo de transacción es tipo string. De hecho, todo viene en string. Entonces, esto no nos funciona para poder hacer nuestros cálculos. Entonces lo que se hace es que este tiempo de transacción se convierte a un formato fecha. Para eso se ocupa esta función SQL, calculamos el timestamp de esto y pues le agregamos la función date, y con eso calculamos la fecha. Además de esto, necesitamos, por las preguntas que se nos están haciendo acá, hacer preguntas de semana, mes. Entonces también necesitamos calcular lo que es, digamos, el mes. Entonces, para calcular el mes, en este caso el número de meses es el que le llamamos Transaction Month Number, es esta fórmula que está acá. Extract month from timestamp, este es el formato que ocupa BigQuery, y lo transformamos al número de mes, también el nombre del mes, format date, B, para calcular el nombre del mes, y también esto es bastante importante, el año mes. El año mes lo calculamos de esta forma. Calculamos el año y a eso pues lo concatenamos con concat, coma,
y calculamos el número de mes. Este LPA es solamente para que cuando los meses, por ejemplo, como 2, 3, 4, que solamente son de un dígito, se coloquen con 2 dígitos. Esto es como para estandarizar el número de dígitos. Para eso es. Y prácticamente esta fórmula que está acá, eso es el Transaction Year Month. Además de eso, también ocupamos el Transaction Week con esta fórmula, Extract Week, y Extract Year para el año. Entonces, estas son prácticamente las fórmulas que ocupamos para generar nuestra query, que es la que estábamos viendo anteriormente, que se coloca en esta parte de acá. Es esto. Entonces, ya con esta query, ya la cargamos. Y con eso nosotros podemos empezar a contestar las preguntas que se nos solicitan en esta parte. La primera pregunta, ¿cuál es el volumen total de transacciones en el exchange del último día? Eso pues lo contestamos con esta pregunta del último día. La fórmula DAX para esto es simplemente un count rows, que bien pudimos haberlo hecho con SQL de forma similar. Pues en este caso lo estamos haciendo con DAX y es un count rows. Y para calcularlo del día anterior, lo que se hace es que se le coloca un filtro y el tipo de filtro es con fecha relativa y acá se le coloca que sea in the last one day, o sea, en el día anterior. Con eso calculamos el conteo de transacciones o de rows, de filas del día anterior. Es con esta fórmula. Y de esa manera pues también es un cálculo dinámico porque como es una fecha relativa, esto se va actualizando de acuerdo al día actual, calcula el día anterior. Luego pregunta cuál es la criptomoneda con más alto volumen de compra en el último mes y cuál es ese volumen. Y la tercera pregunta, que las vamos a ver en paralelo, hace la misma pregunta, solo que aquí en vez de ser volumen de compra es volumen de venta. Es decir, me están preguntando por el volumen de compra y venta del último mes y cuál es ese volumen. Criptomoneda y volumen. Entonces, esas dos preguntas, la 2 y la 3, las podemos contestar en esta sección. Aquí tenemos Last Month Top One Purchase, prácticamente la criptomoneda de mayor volumen comprada en el último mes fue la ETH y su volumen de venta fue este. Y de igual manera, la criptomoneda que más se vendió en el mes pasado fue la ETH, la misma criptomoneda, y el volumen de venta fue de 22,000. Entonces, con eso contestamos la pregunta 2 y 3. Viendo un poquito de forma rápida las fórmulas, esto solamente es colocar el campo que ya teníamos de criptomoneda acá. Y esto se le coloca un filtro, que lo podemos ver acá. El filtro es se llama Top N. Y el Top N basado en qué? En el Amount Purchased Last Month. Es decir, la cantidad comprada del mes pasado. Entonces, esa fórmula la podemos ver acá. Amount Purchased Last Month, que es simplemente hacer una suma del volumen de compra. Aquí nos vemos la importancia de tener esos campos de SQL ya preparados, porque si no teníamos que generar más cálculos y pues ya teniendo las columnas ya preparadas con SQL, esto se facilita bastante el cálculo acá. Entonces tenemos el volumen de compra y aquí está el filtro. Y es el Transaction Year Month, nuevamente, esto lo calculamos con SQL. El Transaction Year Month, que prácticamente si regresamos acá, el Transaction Year Month tiene este formato, año-mes. Entonces vamos a igualar el Transaction Year Month que tenemos calculado a uno generado por medio de DAX. Lo generamos por medio de calculando el día de hoy con today. A eso le agregamos un EO Month, que lo que hace es que me calcula el último día de este día y le restamos uno. O sea, estamos calculando el último día del mes pasado. Y a eso le agregamos un formato de año-mes para que coincida con lo que tenemos acá. Entonces con esto calculamos el volumen de compra del mes pasado. Entonces con eso prácticamente hacemos esta fórmula. Algo similar se ocupa aquí. Bueno, de hecho es la misma fórmula, la que acabamos de ver. Y hacemos lo mismo con la criptomoneda de venta, solo que en este caso la fórmula es amount sold last month. Es exactamente lo mismo que la fórmula anterior, solo que en vez de ser volumen de compra es un volumen de venta.
Para eso nos han servido todos esos campos que calculamos con SQL. Y con eso pues hemos explicado esta parte de los cálculos y contestado las preguntas 2 y 3. Ahora, para la pregunta 4, ¿cuántas transacciones se han realizado en el exchange en la última semana? Las transacciones de la anterior semana serían estas. La fórmula es esta. Es un conteo de rows y el transaction week, que de igual manera lo calculamos con SQL. Es el transaction week. Es este que está acá. Va a ser igual a la fecha de hoy. Y a esa fecha de hoy le calculo la semana. Y a esa semana le resto 1 para que sea la semana pasada, para que sea mi last week. Y con eso calculamos las transacciones de la semana pasada, que es la pregunta 4. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el precio promedio de Bitcoin en el último mes? Entonces, para esta sección de que estamos hablando ya de precios, el dashboard pues lo he estructurado por medio de, digamos que esta es una forma para poder agrupar dashboard y que sea más fácil de leer para la persona que va a consumir la información. Entonces aquí hay una sección de pricing y aquí podemos nosotros ver cuánto fue el precio promedio de Bitcoin el mes pasado, que fue de 5.820. Cuánto es el precio promedio de Bitcoin en el mes actual, current month average price, que es de 5.690. Y aquí podemos ver la diferencia, el porcentaje de diferencia respecto de este mes con el mes pasado es de prácticamente una disminución del 2.24%. Entonces, vean un poco el backend de estas fórmulas para hacer el cálculo de average price last month. Hacemos un average del precio y para que sea last month ocupamos la misma mecánica, transaction year month. Le calculamos la fecha de hoy, luego el e-month para el último día de ese mes, en este caso de esta fecha, y a eso pues le ponemos -1 para que sea el mes pasado y lo ponemos en formato de año-mes. Entonces con eso calculamos el average price del last month. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la criptomoneda con mayor incremento en precio en este momento? Entonces, para contestar esa pregunta, nos vamos aquí a Current Average Price Growth, es el precio promedio actual, el crecimiento del precio promedio actual. Entonces, aquí es bien importante que para ver un crecimiento tenemos que tener una fecha de referencia o un periodo de referencia. Entonces, en este caso no lo especifica, solo dice de mayor incremento, pero no dice con respecto a qué, si el mes pasado, el año pasado, no lo menciona. Entonces aquí lo vamos a hacer con respecto al mes pasado. Por eso vamos a manejar dos fórmulas, una que es Average Price Growth Last Month, es decir, el precio promedio, el crecimiento del precio promedio con respecto al mes pasado y el precio promedio, el crecimiento del precio promedio con respecto a los últimos 2 meses. O sea, con respecto a last 2 months de los últimos 2 meses. Acá, con respecto al mes pasado, al crecimiento, mi fórmula es el average price this month, o sea, el precio promedio de este mes, menos el average price, o sea, el precio promedio del mes pasado, la diferencia de esos dos respecto al precio promedio del mes pasado. Es decir, estamos viendo el crecimiento con respecto al mes pasado. De igual forma, average price this month, el precio promedio de este mes menos el del mes pasado, con respecto a, perdón, menos el precio promedio de los últimos dos, respecto a los últimos 2 meses, y a eso pues lo dividimos entre el precio promedio del mes pasado. Entonces con eso podemos ver el average price respecto a los últimos 2 meses, que son estos dos campos que vemos acá. Aquí podemos ver el crecimiento con respecto al mes pasado y con respecto a los últimos 2 meses. Entonces aquí me pregunta la de mayor crecimiento en este momento, vamos a asumir que es con respecto al mes pasado, que sería el color anaranjado, y vemos que la que ha tenido mayor crecimiento es la XRP, porque las demás han disminuido.
Luego me pregunta cuántas criptomonedas en el exchange han alcanzado un aumento de más del 100% de su valor en este momento respecto a los precios, aquí se menciona, respecto a los precios de hace 2 meses. Entonces, por eso nos sirve esta segunda columna, el average price growth last 2 months, que es este color gris. Y aquí vemos que ninguna criptomoneda ha crecido más del 100% respecto a los meses anteriores. El mayor crecimiento fue de un 0.64, pues, y las demás, estas, en vez de haber crecido, pues ha disminuido su precio. Entonces, prácticamente me pregunta cuántas criptomonedas han tenido un crecimiento de arriba del 100% y no hay ninguna. O sea, la respuesta sería cero. La siguiente pregunta, ¿cuál es el volumen total de transacciones en el exchange en el último mes y cómo se compara con el mes anterior? Transacciones en el último mes y el mes anterior. Entonces aquí tenemos las transacciones del último mes, o sea, del mes pasado, que sería esto. La fórmula es bastante sencilla. Ocupamos el Transaction Year Month y de igual forma que lo habíamos explicado anteriormente, calculamos lo que es el mes anterior con esta fórmula de DAX. Para calcular el current price, el total de transacciones de este mes, es solamente la misma fórmula, solo que sin el -1 para que sea de este mes. Y de esa forma podemos contestar la pregunta. Aquí no había espacio, pero pude haber calculado digamos, una fórmula similar en que me haga la diferencia porcentual. En este caso pues, no tenía espacio, pero de igual manera podemos ver que podemos comparar cómo ha sido el crecimiento del mes pasado con el mes actual. Eh, Obviamente esto digamos que no es un análisis, es un análisis bastante sesgado porque el mes actual es un mes en curso, entonces obviamente la cantidad de transacciones van a ser menores, por lógica, al mes anterior. Entonces este tipo de análisis, digamos, en la vida real no es muy lógico. Tendríamos que comparar, por ejemplo, las transacciones del mes pasado versus las del mes anterior. Tendría que ser meses cerrados. Pero en este caso, pues la pregunta es respecto a el mes actual con respecto al mes anterior. Entonces, con esto nosotros podemos ver la diferencia. Obviamente, pues el mes actual es mucho menor al mes anterior. ¿Y cuál es la nacionalidad de los usuarios que más han realizado transacciones? Esa pregunta la podemos contestar en esta sección. Aquí nosotros podemos ver la cantidad de transacciones por usuario y aquí podemos ver la nacionalidad en la cual se han realizado las transacciones. Entonces, si nosotros queremos filtrar el usuario que tiene mayor transacciones, que en este caso sería el usuario 5, con 17.342, están bastante parejos, 17.106 y el que menos tiene 16.663. Aquí nosotros podemos hacer clic en el usuario 5 y me va a filtrar todo mi dashboard con la información del usuario 5, incluido las ubicaciones. Si vemos las ubicaciones, el cambio es prácticamente mínimo. Podemos hacer incluso zoom a esta parte. Y vemos que el cambio es prácticamente imperceptible. El motivo de esto es porque en el script donde generamos los datos aleatorios, no está considerado que haya una correlación entre usuarios y ubicaciones. Es decir, que el usuario 5, por cómo está construido los datos aleatorios, puede estar en todos lados. De igual manera el usuario 3, el usuario 1 y así. Entonces por eso es que no vemos cambios, porque, bueno, aquí sí se nota un pequeñito cambio, si ustedes pueden ver, cambia ínfimamente el tamaño de las burbujas, pero la realidad es que no hay una correlación del usuario con la ubicación. Por eso es que no vemos una tendencia. Eso pues ya es un problema de diseño del script, pero pues lamentablemente esto sí está. Así que para esta pregunta realmente no hay una respuesta porque simplemente el usuario con mayor transacciones está en todos lados. Para la última pregunta, ¿cuál es la criptomoneda con el mayor volumen de transacciones en el último mes? Para esa pregunta, vamos a quitar este filtro, podemos hacer uso de este visual y aquí nosotros podemos ver que la que tiene mayor transacciones en el último mes sería la ETH con 6.000, 5.500, próxima a 6.000,
representa el 20.68% de las transacciones, y esto va seguido de la criptomoneda LTC con 5.391 transacciones que representan el 20.27% del total de transacciones. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería ETH. Y también podemos examinar un poco la fórmula, que es esta. Prácticamente es la misma lógica, un count rows, transaction year month. Si se fijan, hemos ocupado bastante este campo, y eso es bastante normal en un ambiente productivo, tener este tipo de, digamos, de codificaciones en las fechas y años, porque es bastante útil para hacer este tipo de cálculos de fechas. Entonces, súper recomendado tener esto en SQL, o en todo caso debería de haber una dimensión de tiempo donde ya se puedan tener acceso a, digamos, a todos estos cálculos de tiempo para poder contestar este tipo de preguntas relacionadas a tiempo. Eso prácticamente sería la última pregunta. Y con esto hemos finalizado lo que es la explicación del proyecto. Espero haya sido de su agrado, y eso sería todo por hoy. Gracias.